están? Muy buenas noches, como todos los viernes. Ya nos encontramos con Dr. File en una semana que estuvo marcada por la celebración de la patria, la chilenidad y nuestras tradiciones. ¿De qué fascinante tema vamos a hablar esta noche, querido Cristian? Julita, un gusto estar contigo y con los amigos en casa, porque a 45 años del golpe de Estado de 1973, podemos decir que nos hemos transformado en un protectorado económico de los Estados Unidos. Este proceso histórico ha agravado la crisis de la identidad chilena, que se remonta a la misma guerra de Arauco y posterior independencia. Al margen de la cueca y de las empanadas, ¿qué significa realmente ser chileno? ¿Se han preguntado qué es lo que nos une? ¿Tenemos algo propio? ¿Por qué ha sido tan difícil reconocer a nuestros pueblos originarios? El gran peligro de no tener clara la respuesta a estas preguntas es que podemos desaparecer como nación dentro del avance sin tregua del nuevo orden mundial. Por eso, hoy día, con ustedes en casa, con Julita, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, vamos a conocer el gran problema de la identidad nacional en el nuevo orden mundial. Un problema chileno, pero que también se refleja en todos los países de América del Sur, con los cuales compartimos un destino común. Como decimos todos los viernes con Dr. File, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. ¿Cómo definirías la identidad chilena? Lo que para algunos constituye un conjunto de valores y experiencias comunes que definen una forma de ser propia de nuestro país, para otros puede ser tan solo una palabra. La reciente celebración de las fiestas patrias en Chile llenó al país de festejos, fondas, comida típica, asados y cuecas, tradiciones y costumbres que se mantienen en el tiempo y que cualquiera definiría como originarias de nuestra patria. Sin embargo, poco tienen de propias en cuanto su mayoría vinieron del extranjero. Entonces, ¿qué es la identidad chilena? Tenemos patria que celebrar. Algunos plantean que la identidad nacional se ha ido perdiendo o está seriamente cuestionada por el impacto de la globalización. El nuevo orden mundial ha impulsado una cultura global que no solo afecta a la economía, sino que además penetra profundamente hacia lo social y cultural, ejerciendo una significativa influencia en la cultura y en la identidad de los pueblos, transformándolos de manera radical. ¿Cuáles han sido los efectos del nuevo orden mundial en la identidad nacional? ¿Acaso nuestra cultura está en peligro a causa de la globalización y las nuevas tecnologías? ¿Podríamos hablar de una crisis identitaria en Chile? Esta noche, junto a Dr. File, viajamos hacia los orígenes de la construcción de la identidad chilena y hacemos un barrido histórico para responder esas y otras preguntas solo en Mentiras Verdaderas. ¿Cómo se puede entender, cómo se puede explicar la identidad nacional de una patria joven? ¿Qué es la identidad nacional? Mira, lo primero que uno tiene que distinguir es el concepto. Identidad apunta a un conjunto de rasgos y características particulares que los diferencian, en este caso, al país dentro de un conjunto más global. Es, en el fondo, la característica substancial de lo que te hace ser chileno. Y por eso uno tiene que distinguir entre lo que es una identidad nacional y la identidad cultural. La identidad cultural, por ejemplo, es más global. En cambio, por ejemplo, un ejemplo para que nos quede claro. El idioma castellano es propiamente tal una identidad cultural, es decir, más general, que lo compartimos con muchos otros países. Luego, no es una característica de nuestra identidad nacional, porque es compartida. Claro. En ese sentido, la identidad va a apuntar a aquellas características
que te hacen ser chileno, propiamente tal. ¿Los valores, la forma que tenemos particular de hacer las cosas? Por ejemplo, pero ahí está el punto, Julita. Es decir, nosotros tenemos que partir dentro de un escenario donde se ha ido perdiendo la identidad nacional y también donde quizás nunca la hemos construido correctamente. Por eso es siempre bueno partir al menos dejando estos conceptos claros y, como siempre decimos, vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que podemos aclararnos a nosotros como chilenos? Y para eso, Julita, quizás lo mejor para plantear el problema es que nosotros aún mantenemos la visión de una comunidad imaginada más que real. Y esto tiene que ver con los procesos que hemos vivido. Para eso me remonto a lo que son unas encuestas de investigación sobre la identidad nacional, particularmente la encuesta Ipsos del año 2008, que fue comentada por un distinguido investigador de la Universidad Diego Portales que se llama Hernán Cuevas. Pues mira lo que te dice para poner los pies en la tierra. Hay un 92% de chilenos que se sienten muy cercanos al territorio nacional y también un 77, un 80% que no solamente se sienten cercanos al territorio nacional, sino que también a toda la región de América del Sur. Esa es la base. Eso es, en palabras muy sencillas, un enorme capital cultural. La pertenencia a esta tierra maravillosa donde vivimos y también a la de nuestro continente. Un capital cultural que evidentemente no ha sido explotado, ni ha sido desarrollado, pero que está ahí y que significa que podemos tener optimismo para el futuro, orgullo de nuestra nación, alegría de pertenecer a donde nosotros pertenecemos en esta vinculación geográfica. Pero eso es lo bueno, la pertenencia a la tierra, a este maravilloso continente. ¿Pero hay algo malo? Efectivamente, porque en la misma encuesta, el problema es que no se tiene claro qué es lo que significa ser chileno. ¿Cómo? Se tiene una vinculación a la tierra, pero no se sabe con exactitud qué es ser chileno. Se tiene una confusión sobre los símbolos que tenemos, sobre nuestros valores, sobre nuestras tradiciones, sobre nuestros comportamientos, según este estudio de opinión sobre la identidad. Entonces, claro, por un lado tenemos un capital cultural importante, nos sentimos, digamos, muy cercanos a la tierra donde vivimos, pero no sabemos muy bien qué es realmente ser chilenos. Y aquí viene esto porque es delicado. Porque esto puede significar también que florezca la desmoralización al no saber realmente qué es lo que uno es. Puede significar el menosprecio de uno. También puede significar lo que hemos vivido, que muchos elementos extranjeros, costumbres extranjeros, tradiciones extranjeras se metan en este país. Sin ir más lejos, Halloween, que se viene ahora. Por supuesto que sí. Entonces, este es como el marco general para partir. Se ama la tierra, se tiene un sentimiento de pertenencia a la tierra, pero al mismo tiempo no se tiene claridad lo que significa ser realmente chileno. Ahora bien, este proceso y esto que estamos ahora viviendo, claro, es el resultado sobre todo de lo que fue el último gran proyecto político que va a ser el que se inauguró el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado y después con la implantación en Chile de todo lo que va a ser el protectorado económico a través de las políticas de shock de los Chicago Boys. Cuando uno habla de protectorado, implica este desconcierto. Primero, el gobierno de las transnacionales. Eso es el protectorado y el nuevo orden mundial. Pero al mismo tiempo, ser un protectorado
significa que es el máximo grado de dependencia administrativa de un país débil como Chile, de un imperio poderoso como los Estados Unidos. Entonces, dentro de ese marco, es decir, donde en estos 45 años nos hemos transformado como país en un instrumento de los intereses estratégicos, políticos y económicos de los Estados Unidos, es donde se da el actual escenario de desconcierto sobre nuestra identidad. Y tú diste un ejemplo, Halloween. Claro. Pero hay otros. Vale la pena recordar la cueca. Claro, la cueca, las empanadas no son parte de nuestras tradiciones de ser chileno. Forman nuestra identidad de alguna manera, ¿o no? ¿Tú sabes cuándo la cueca, el baile nacional, se instituyó como baile, bueno, chileno? Como nuestro baile nacional, en el fondo. No hace tanto. No hace tanto, Julita. Mucha gente desconoce que la cueca la instituyó por decreto supremo en 1979 la Junta de Gobierno del general Augusto Pinochet. Es decir, la cueca pasa a ser este baile nacional hace pocos años, en términos relativos, obviamente. Y fíjate tú lo que significa todo esto, porque el objetivo el real objetivo que hay detrás de la instauración de la cueca como baile nacional es que se refuerza la institucionalidad del régimen utilizando e instrumentando a la cultura. Pero detrás de todo esto hay una falsa ideología, porque, claro, mientras esto aparece como la gran cueca nacional, el país iba caminando directamente a la transformación en un protectorado económico, es decir, a la instauración del gobierno de las transnacionales. Sin ni siquiera darnos cuenta. Claro, entonces por un lado nos pasan la cueca, la instituyen, todos la comienzan a bailar y ahora la bailan más que nada, pero solamente el 18 de septiembre. Y mientras tanto, el nuevo orden mundial se va a ir metiendo y va a ir controlando y estableciendo las normas de este país. Y claro, tú lo dijiste también, la cueca como baile nacional, ¿cuándo se baila? Los 18 de septiembre y durante el año, en gran medida, duerme la cueca. Es verdad que hay muchas instituciones que la cultivan y que siempre es hermoso, pero ese es el problema. ¿Y el origen de la cueca? Y el origen de la cueca. Mira, es verdad que la cueca se bailaba hace mucho tiempo. Desde el 1800 se baila la cueca en Chile. Pero su origen más lejano uno lo tiene que encontrar en la llamada zamacueca, que es peruana. Por lo tanto, este baile nacional, instituido por el general Pinochet, evidentemente, que lo bailan prácticamente todos ahora en estas fiestas patrias, no es tan chileno tampoco, sino que también tiene su origen en esta zamacueca peruana. Ahora bien, tú dijiste que es lo típico. Mira, dentro de las encuestas de identidad, lo más típico también dentro de estos símbolos es la cueca y las empanadas. Sí. Las empanadas, todos dicen las empanadas fantásticas, pero las empanadas, en realidad el origen de las empanadas está en el 1520 en Galicia, España. Desde aquel lugar se iniciaron y se originaron las empanadas que hoy día comemos con tanto gusto. Por lo tanto, las empanadas tampoco son tan chilenas. He ahí los cuestionamientos que uno tiene que plantear, porque ¿qué es lo propio chileno? ¿Comer una empanada? ¿Bailar una cueca? Los rasgos de identidad son más profundos que estos, y es a eso que queremos apuntar. Con estos datos nos damos cuenta que también no tenemos muy clara la identidad o hemos ido adoptando cosas de afuera. Pero teniendo en claro y partiendo de que somos un pueblo mestizo, ¿hay algún ícono o algo que sea 100% nacional? ¿O todo es exportado, ya sea la cueca de la zamacueca en Perú, las empanadas de Galicia, y las fuimos adoptando a nuestra visión de la chilenidad o a nuestra cultura, idiosincrasia? Sí hay cosas muy propias de los chilenos, pero para eso nos tenemos que meter en el origen del problema de la identidad.
Vamos a llegar a eso, porque antes te quiero decir también sobre este desconcierto de estas tradiciones y símbolos. Fíjate tú lo que dice la encuesta CADEM del año 2016 del rodeo. El rodeo está como fiesta, este deporte nacional. Pues bien, solamente el 36% de los chilenos, según esta fuente, se identifica con el rodeo. Y un 56%, es decir, un 32% de la población chilena se identifica con el rodeo. Y un 56% de la población no se identifica con el rodeo. Pero por un tema de maltrato animal. Mira, hay muchos factores. En esto no lo vamos a explicar, pero observemos cómo lo que uno piensa que es súper chileno, claro, no es tan chileno, o está siendo cuestionado por la misma idiosincrasia a la cual hemos llegado hoy día. Y por todo este nuevo orden mundial que nos está, bueno, invadiendo con cosas extranjeras también. Fíjate tú también, otro elemento fundamental, el Te Deum ecuménico. Fíjate tú que el 35%, según esta misma fuente, considera el Te Deum ecuménico como un rasgo identitario del chileno. Sin embargo, ya el 46% no se identifica con el Te Deum y hay un 16% que se identifica un poquito con el Te Deum. Entonces, estas tradiciones, claro, uno lo puede entender, hay algunos factores que lo explican, el maltrato animal en los rodeos, pero hay muchos otros factores. En cuanto al Te Deum, claro, la crisis moral y teológica de la Iglesia es obvio que está alejando para siempre al chileno de esta cristiandad y catolicismo que vamos a ver cómo ha ido caminando. Y que antes no se cuestionaba y hoy día la Iglesia tiene que hacer un gran trabajo para volver a conquistar a sus fieles. Por lo tanto, fíjate tú cómo estamos mostrando esta crisis, este desconcierto, no tener con claridad qué es lo que somos. Si nos remontamos un poquito a algunos pasajes históricos y nos acordamos de la batalla de Maipú del 5 de abril de 1818. Esa batalla de Maipú es fundamental porque de alguna forma va a marcar realmente el inicio de la independencia militar del Imperio Español. Recordemos que en la batalla de Maipú se juntaron evidentemente José San Martín y Bernardo Higgins. Pero a partir de eso la historia ha establecido que el gran padre de la patria es Bernardo Higgins. Y claro, cuando uno comienza a releer todo esto, se da cuenta que en realidad no hubiésemos hecho nada sin San Martín. Y que realmente San Martín, con su ejército de los Andes, vino y fue el verdadero libertador de alguna forma militar, porque O'Higgins había perdido en cancha rayada, venía sufriendo, estaba herido. Sin embargo, con las fuerzas que venían evidentemente de Argentina, lograron consolidar esta incipiente independencia en aquel entonces. Entonces, bueno, el padre de la patria, uno no le quita méritos evidentemente a Bernardo Higgins, pero uno debiese poner ahí mismo, quizá en un mismo nivel, a José San Martín. Hechos importantísimos que nos permiten hablar de la emancipación de Chile, de la corona española, en un proceso evidentemente que va a ser clave, junto con estas otras figuras que vemos, los hermanos Carrera y otros tantos. Pero solamente darnos cuenta de esas cosas que uno, claro, uno asocia a San Martín con la emancipación de Argentina. Pero San Martín, evidentemente unido en la doctrina emancipatoria con Bernardo Higgins, fue fundamental para liberar a Chile de toda la corona española. Así que son pequeñas cosas. Uno se pregunta, Julita, ¿vivimos en un chilenismo banal? ¿En un nacionalismo
Superficial. Superficial. Por ejemplo, son preguntas que nos gustaría responder, queridísimo doctor File. El guaso chileno, el roto chileno que le conocemos, los chilenismos, las costumbres, todo eso a la vuelta. Esta breve pausa comercial. Ya estamos de regreso en esta noche de día viernes con Dr. File, ahondando más bien en lo que es la identidad nacional y esta crisis que estaríamos viviendo. Antes de la pausa comercial, Cristian, habíamos quedado con respecto al nacionalismo banal o chilenismo superficial. Mira, eso hace referencia a adoptar una serie de símbolos, como por ejemplo comer la empanada, bailar la cueca, tomar la chicha, subir el palo encebado. La rayuela. La rayuela, bueno, y todas las cosas que se hacen durante esta semana del 18 de septiembre, pero tomarlos como realmente si fueran lo que nos identifica como chilenos. Eso es sobre todo lo que uno habla del chilenismo superficial, por lo que habíamos dicho. Las empanadas no son propiamente tal muy chilenas, la cueca tampoco, y una serie de tradiciones que se viven durante el 18 tampoco lo son. Ahora bien, dentro de todo esto también aparecen todos los giros idiomáticos, es decir, los chilenismos. Yo prefiero no decir ninguno, pero cuando se comienza a utilizar el lenguaje, también aparece como este chilenismo superficial, ¿ah? Que bueno, cátedra pueden dar otros maestros del lenguaje sobre estos chilenismos del lenguaje, pero uno cree que hablando muchas veces mal o manipulando este lenguaje, ocupando estas palabras extrañas, uno puede, digamos, pasa a ser uno chileno. Y en realidad a eso nos referimos con el chilenismo superficial. Adoptar muchos símbolos que no propiamente tal abordan a lo profundo del ser chileno. Ahora bien, reflejo también de este grave problema de la identidad, mira, está según las encuestas y particularmente según el estudio de identidad chilena de la Fundación Imagen del año 2015. Fíjate tú como lo que ha ocurrido. La Teletón se ha transformado en el evento de mayor orgullo nacional actual. Un hito que identifica a nuestro pueblo. Efectivamente, la Teletón, según obviamente este estudio. ¿Y qué es la Teletón? Evidentemente es una campaña para juntar fondos por una causa noble, pero que también te refleja todo este, bueno, nuevo orden mundial, porque uno se asocia con las empresas, es como la manifestación dentro de un gran espectáculo de todas estas empresas transnacionales que van a ir aportando. Pero fíjate tú, entonces, ¿por qué uno la destaca? Porque esta búsqueda, o sea, es el reflejo, la Teletón también, de esta búsqueda de identidad en la cual nosotros estamos. Puede ser, pero más allá es un atributo de los chilenos que queda de manifiesto cada año que se realiza la Teletón, Dr. File. Solidaridad, unión, reconocimiento mundial de este evento que se realiza hace 40 años, este año se cumple 40 años, y sobre todo el fin último, que más allá del show televisivo, más allá de la empresa, es la rehabilitación de muchos niños y jóvenes de nuestro país que sin la existencia de la Teletón hoy día no podrían insertarse o no podían vivir la inclusión de una manera total en nuestra sociedad. Entonces yo creo que por ahí finalmente es lo que nos hace sentir orgullosos de esta noble causa. Es que todos los chilenos durante 27 horas nos juntamos. ¿Para qué? Para rehabilitar y para rehabilitarnos. Efectivamente. A mí me gusta, al menos dentro de este episodio, ver la Teletón también como esa búsqueda de el chileno que busca identificarse con algo, con una causa noble. En esta casa, en este caso, bueno, con todos nuestros queridos amigos digamos, bueno, que tienen algunos problemas con necesidades especiales.
pero apunta a esa búsqueda a lo que quiero llegar, búsqueda de identificación con algo, con valores. Ahora, valores dentro de este sistema actual. Claro, pero valores que en este mismo estudio que usted nombraba, doctor File, nos sentimos tremendamente solidarios. La mayoría de las personas encuestadas dice, ¿cómo son los chilenos? Solidarios. Y no solo por la Teletón, sino por cuánta catástrofe hay, ahí estamos todos de inmediato organizando, y no solo en nuestro país, sino que hacia los países vecinos. Además, en este estudio, otro de los atributos que reconocemos como de nuestros compatriotas y propios, que somos trabajólicos, alegres, amigables, esforzados y carreteros. ¿Eso habla un poco de nuestra identidad, doctor? En parte, pero uno tiene que ir yéndose a lo profundo cada vez más porque, mira, la Teletón son 48 horas al año. Se baila la cueca, en realidad, una vez al año para el 18 de septiembre, en gran medida. Bueno, en otras partes se bailan muchas más, pero bueno, entonces, bueno, esto que es como una especie de una gotita al año, es lo que nos caracteriza. Sea lo que sea, para mí y para esta lectura, la Teletón aparece como esa búsqueda de identificarse del chileno con algo. Y particularmente la Teletón dentro de este concepto actual de grandes empresas y todo. Pero es así. Y quizás así se construye nuestra identidad a partir de estas búsquedas de ese Chile que extrañamos de una manera quizás más nostálgica, en donde quizás éramos más pueblerinos, que hoy día que estamos totalmente globalizados, pero éramos más preocupados del vecino, de lo que le pasaba al otro, más preocupados de nuestra sociedad, y es por eso que necesitamos sentirnos que somos un solo país, volver a sentir que somos capaces de lograr cosas imposibles, como juntar una meta a una Teletón. Sí. La gran problemática es que todo el nuevo orden mundial nos está alejando de esa como identidad nacional. Entonces, bueno, estamos en eso. Fíjate tú, hablamos del problema del nuevo orden mundial como un factor de desarraigo en Chile, pero también tenemos que llegar a otro segundo factor de desarraigo fundamental que tiene que ver con el bajo reconocimiento que el país entero ha tenido con nuestros pueblos originarios. Los pueblos originarios son fundamentales para saber nuestra identidad y conocer nuestra identidad, Julia y queridos amigos y amigas. Sin embargo, Julia, me permito señalar lo que dice la encuesta CACEN del año 2015, donde al menos 1.600.000 personas en nuestro país se reconocen pertenecientes a los pueblos originarios, o sea, propiamente tal. Uno sabe que ese reconocimiento, bueno, es parcial porque en realidad todo chileno con apellido castellano o español tiene en sus venas sangre indígena. Entonces, todos nosotros tenemos sangre indígena por eso. Pero fíjate tú lo que dice la encuesta, y esto es, o sea, complementando esa encuesta, un estudio del Instituto Nacional de los Derechos Humanos del año 2017. Me permito señalarlo porque esto es gravísimo respecto de la identidad de nuestro país. El 63% cree que los pueblos originarios son personas que no trabajan mucho. El 71% no los considera agradables. El 66% no los considera humildes. El 73% no los considera educados. El 70% no los considera solidarios. El 82% cree que son violentos, rebeldes, flojos y extraños. Y todos esos prejuicios lo único que han hecho es aumentar esta deuda histórica que tenemos con el pueblo mapuche y con nuestros pueblos originarios. Aquí nos estamos metiendo un poco más en la profundidad del problema, Julia, porque estos prejuicios precisamente se han instalado en nuestro país y apuntan al desconocimiento propiamente tal de nuestra identidad.
porque, mira, nosotros, en términos muy sencillos, somos una gran mezcla de etnias. Por supuesto. Entonces, que no reconocer a los pueblos originarios es gravísimo. Y discriminarlos aún más. Efectivamente, la discriminación. Según la encuesta CACEN del año 2015, hoy día, bueno, en aquel entonces, al menos el 20% de los hogares indígenas declaró haber vivido algún episodio de discriminación. Un 15% también de esa encuesta dentro de los hogares no indígenas también sufrieron discriminación. Las causas: el nivel socioeconómico, la ascendencia étnica, la apariencia física. Por lo tanto, uno puede ver en este país y en esta nación que no tiene claro su identidad, un clasismo por un lado, pero por otro lado también un racismo con los propios pueblos que son fundamentales para nosotros. Y también decir lo siguiente, Julita, respecto del tema mapuche. Hoy día más del 75% de los mapuches viven en las ciudades, claro, pero de alguna forma ellos mismos han declarado sentirse desarraigados de su cultura porque su cultura no pertenece propiamente tal a las urbes que se formaron durante tanto tiempo. Porque no se enseña su lenguaje en los colegios ni en las escuelas, porque farmacias mapuche lamentablemente hay muy pocas, y si es que una que otra en la mayoría de las ciudades. No se respeta, siempre estamos mirando más al extranjero, al europeo como un símbolo de estatus, de educación, de privilegio, versus a nuestros pueblos originarios. Efectivamente. Por lo tanto, gravísimo problema eso cuando nos metamos sobre todo en el origen de este desconcierto y de identidad. Pero si tú te acuerdas también, para reflejar todo lo que estamos señalando, bueno, sumemos a estos prejuicios y a este desconcierto todo lo que son las tribus urbanas que han salido. Fíjate tú que hoy día se encuentran al menos 14 familias de distintas tribus urbanas. No te voy a nombrar las subfamilias de las tribus urbanas, pero hay que recordar a los Pokémones, a los emos, a los visual, a los góticos, a los flaites, a los punk, a los hardcore. Grupos de jóvenes que están buscando una identidad, pero fíjate tú, impregnada de corrientes culturales externas. Es bueno también mencionar a los flytemon, a los metaleros, a los hippies, a los poseros, a los skinheads, a los otaku. Los otakus, sí. Que son familias, unas más vinculadas a las izquierdas, las otras a las derechas, pero familias, digamos, de tribus urbanas que reflejan esto que estamos diciendo. ¿Qué es lo que somos? ¿Somos chilenos o somos emos? ¿O somos pokémones? ¿Qué te identifica más? ¿El ser chileno o ser gótico? Y esto que los jóvenes estén buscando distintas corrientes o tribus urbanas, como los otakus, que son muchísimos en nuestro país, ¿es porque no tenemos una identidad nacional o porque la estamos buscando? Por los dos motivos. En el fondo no hemos tenido, como vamos a ver ahora, no hemos tenido claridad respecto de todo lo que es la construcción de una identidad original y auténtica. Pero la estamos buscando y para eso nosotros hacemos este episodio, para distinguir las cosas. Antes de entrar en todo caso en el origen de los problemas de la identidad chilena, tú hablaste de Halloween. Y Halloween es otro reflejo de esta búsqueda, desconcierto o cómo tradiciones del hemisferio norte llegan y se apropiaron del Día de Todos los Santos en nuestro país, Halloween. ¿Recuerdan lo que significa eso? Hoy día, ¿quién no sale a buscar dulces? Bueno, de alguna forma es el claro ejemplo de la crisis de identidad que tenemos. Evidentemente, en este caso de Halloween, reflejando una crisis profunda de todo lo que es la Iglesia católica chilena y mundial, Julita. Y en ese sentido, doctor File, ¿cuál es el origen del problema de la identidad chilena?
Querida Julia, para hablar del problema del origen de esta crisis de identidad, nos tenemos que remontar particularmente a la misma guerra de Arauco, al comienzo de la guerra de Arauco y particularmente a la primera incursión de Diego de Almagro en 1536, que vino y llegó prácticamente a toda la zona central y después se devolvió, porque ahí comenzó la formación de la nación chilena. ¿En qué, Julita? En la mezcla. El mestizaje. En el mestizaje propiamente tal entre el español y nuestros pueblos originarios. Ahí, ojo, va a comenzar a formarse la nación. Importantísimo entonces recordar dentro de este proceso, para ir entendiéndolo, todo lo que fue después la aparición de Pedro de Valdivia, que va a fundar Santiago el 12 de febrero de 1541. Pues bien, ese mismo año 1541 funda Santiago, pero el 11 de septiembre de 1541, Michimalongo, el cacique Michimalongo, el líder guerrero, va a destruir Santiago. Pues bien, la guerra entre estos dos grandes pueblos, gigantes pueblos, el español por un lado. Uno no tiene que olvidar nunca lo que significó España en aquel entonces, gigante de todos los imperios, grandísimo lenguaje, somos españoles fundamentales, pero en esta guerra con los mapuches y con los pueblos originarios se va a dar la mezcla que va a constituir la nación chilena luego de un poco de tiempo. No hay que olvidar también, claro, le destruyen la capital a Santiago, a Pedro de Valdivia, se retira un poco y después va a ocurrir la famosa batalla de Quilicura del 11 de febrero de 1546. Para muchos, ahí se inicia la guerra. Claro, para los españoles y para los historiadores españoles les gusta iniciar la guerra ahí, porque en esa guerra, en la batalla de Quilicura de 1546, Pedro de Valdivia va a comenzar con una masacre de, bueno, muchos gente de los pueblos originarios, particularmente mapuche. Y en esa batalla, en su correrío que hizo, Pedro de Valdivia va a capturar a Lautaro. Y aquí comienza quizá algo muy trascendental, porque bueno, pasan las guerras. En la batalla de Andalien del 1550 muere Michimalongo, pero aparece Lautaro. Y Lautaro va a comandar el primer alzamiento general de nuestros pueblos originarios contra el invasor español. Y como todos sabemos, Lautaro va a dar muerte en Tucapel en 1553 a Pedro de Valdivia. Pues bien, aquí nos tenemos que detener con esta figura que estamos viendo acá, porque Lautaro, el libertador de la tierra de Arauco, en realidad lo tiene que poner al nivel de los padres de la patria chilena, no reconocidos, pero la ascendencia mapuche, la ascendencia es fundamental para entender nuestra historia. Fíjate tú, esto es relevante porque aquí está el corazón de un problema que lo vamos a ir entendiendo después. Pero mira, cuando uno se va al imperio inca, los incas dejaron Machu Picchu, grandes cosas. Si se va a los mayas, fue el calendario maya, los aztecas, bueno, muchas grandes imperios dejaron muchas cosas, pero fueron completamente destruidos y controlados rápidamente por los españoles hasta que llegaron a la frontera del Biobío. Y aquí uno se tiene que detener, porque los mapuches, es verdad, no tenían grandes construcciones, tenían sus rucas, pero tenían, primero, el Mapudungún.
el idioma mapudungún es fundamental. Guarda una riqueza de contenidos al grado del griego y del latín. Es decir, y yo diría más que del griego que del latín. El mapudungún es un idioma que hay que estudiarlo filosóficamente porque tiene unos contenidos riquísimos. Tenían una cultura que te vinculaba al hombre con la naturaleza y con el espacio también. Pero sobre todo, el gran aporte, queridos amigos, del pueblo mapuche a la idiosincrasia y a la identidad chilena está en el valor del alma mapuche. Dentro de los guerreros de la historia, quizá los más valientes de todos han sido los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche. La frontera se estableció en todo lo que fue el Biobío, pero nunca fueron conquistados. Finalmente se llega al establecimiento de la paz. Por lo tanto, claro, lo que uno tiene que tener claro para la identidad, digamos, para la conformación de una identidad original y auténtica de Chile, es que adentro de nuestra sangre corre sangre mapuche, es decir, corre sangre valiente. El valor del chileno en ese sentido no lo puedes cuestionar. O sea, reconocer el valor de la valentía de nuestros pueblos originarios. Por supuesto que sí. Eso es clave. Piensa tú que en aquel tiempo el imperio español era el más grande de todos los imperios sobre la tierra y sobre todo el mundo occidental. Sin embargo, la frontera quedó establecida y la guerra duró 300 años. Y más de 300 años. Y yo te tengo que decir una cosa y a todos los amigos. En la historia de las guerras de la humanidad, la guerra más larga de la historia es la guerra de los mapuches contra los españoles. Solamente comparable con la guerra que tuvieron los pueblos de la isla de Madagascar contra todos sus invasores durante siglos. Es decir, los pueblos originarios de Madagascar, por cierto, y los mapuches libraron una epopeya épica fundamental. ¿Y este pueblo mapuche de dónde sacaba esta garra, esta valentía? ¿Qué pretendía defender con esta guerra? ¿Qué defendían puntualmente nuestros pueblos originarios? Esa sí que es una pregunta del millón. Hay una gran persona de nuestra cultura chilena que se llama Gastón Sublet. Le hicieron esa pregunta: ¿qué es lo que defendieron con tanto valor los guerreros mapuches? Y él la responde. Tenemos su pequeña declaración que vale la pena escuchar a Gastón Sublet para darnos cuenta de la magnitud del valor del alma mapuche, que es un ingrediente que tiene que estar en el corazón del chileno para partir al menos estos asuntos. Veamos. Pregunta: ¿qué defendían con tanto ahínco? Ahora me di cuenta, dije yo. Defendían el paraíso, eso defendían. Y eso vale más que las pirámides de Centroamérica y los templos. Vale mucho más, pero el paraíso solamente vegetal, telúrico, astronómico, no, porque en ese paraíso habitaba un tipo de hombre. Y esa es su más grande creación, crear un tipo de hombre especial, con una sabiduría especial y una forma de educar a las generaciones jóvenes especial también. La obra más valiosa creada por ellos es que ellos pusieron el énfasis en el hombre y no en las cosas. Y eso es lo que le impresionó a Alonso de Ercilla. Por eso que no se escribió una epopeya como la araucana en ningún otro país.
Qué bonitas palabras. Finalmente lo que defendían era el paraíso, este tipo de hombre especial, este hombre que pone su énfasis en él y no en las cosas. ¿Eso es lo que tenemos que rescatar y buscar hoy día para construir esta identidad chilena? Sí, Julia. Y también una identidad original y auténtica, que es lo fundamental. Porque tú puedes tener una identidad comprando el Halloween o comprando todo lo del extranjero, pero va a ser como una especie de Frankenstein. Es decir, no va a estar el corazón. Por lo tanto, defendían el paraíso, pero defendían su lengua, su conocimiento, su cultura, que es riquísima. Uno tiene que destacar eso. Fíjate tú que antes de los mapuches, evidentemente, estaban los pueblos más antiguos de los mapuches, como los patagones, claro, y otros tantos. Fíjate tú que el mismo Charles Darwin, en sus relatos y sus bitácoras de viajes, escribe que el pueblo originario más inteligente que lo tocó conocer, en el sentido de poder adaptarse al medio y a todos los medios que se le enfrentaron, eran los patagones. Eso está escrito por Charles Darwin, los más inteligentes de todos los que él conoció en su vida, los patagones. ¿Y qué hicieron los chilenos, españoles y todo? Los exterminaron. Y no solamente los españoles, los británicos cazaban a los pueblos originarios hasta principios del siglo XX para sacar una oreja, o la llevaban como especie de monos de circo, incluso frente a las monarquías inglesas. Efectivamente. Entonces, terrible. Eso vamos a ir viendo. Por lo tanto, Lautaro, símbolo fundamental, verdadero padre de nuestra nación. Y también, por cierto, después lo que fue Pelantaru. Pelantaru, cuando muere Lautaro, el cacique Pelantaru, va a comandar todo lo que es el segundo alzamiento contra los españoles. Alzamiento que va a dar origen a la famosa desastre de Curalaba, donde, más de 40.000 españoles murieron bajo las armas de los mapuches. Eso va a ser clave en lo que va a comenzar ahora, porque el rey Felipe II, después de darse cuenta del desastre, va a llamar a la creación de un ejército criollo en Chile, particularmente en el año 1603. Ojo con eso, porque la creación del ejército criollo por Alonso de Rivera va a marcar de alguna forma el inicio de la consolidación de una nación que va a ser esta mezcla. Evidentemente, las instrucciones fueron: la frontera va a ser el Biobío, del Biobío hacia el sur se tiene que pacificar, pero del Biobío hacia el norte el ejército español va a ser un instrumento para desarrollar la educación, la sociedad, las industrias incipientes que habían. Esto es clave porque en ese momento dado uno puede observar cómo se va a ir instaurando en nuestro país una identidad, autoritaria por los españoles que llegaron acá, racista contra los mapuches y evidentemente intolerante, que va a ir tomando cuerpo poco a poco en esta identidad que va a ir naciendo del país. Pero cuando uno se remonta y se pregunta realmente cuál es el alma de Chile en este sentido, el alma de Chile se forma a partir de la guerra de Arauco. El alma de Chile es en este sentido esta mezcla riquísima, por cierto, entre el gran ejército español y la gran herencia española que tenemos todos, y por otro lado, la gigantesca herencia de nuestros pueblos originarios y particularmente mapuche. Ahí está el alma de nuestro país, lo más profundo de lo que significa ser chileno,
y que, por cierto, estamos destinados poco a poco a ser un gran país y una gran nación con un destino común. Pero ahí comenzó la historia. Por lo tanto, gran síntesis de esta primera parte de la formación de la identidad. Uno puede decir que el chileno es, primero que nada, valiente, gracias a los mapuches. Inteligente, también por los mapuches y por los que llegaron acá los españoles. Ordenados, porque fíjate tú que toda la herencia española, la burocracia española, permitió generar un orden que ha sido respetado y por el cual nos caracterizamos hasta el día de hoy. Pero al mismo tiempo, y aquí está la parte débil de lo que es la formación, Chile se ha transformado debido a este primer inicio en una nación muy inculta y muy ignorante de este cultivo de las ciencias, las artes, las lecturas. ¿Por qué? Porque el español que llegó acá era disciplinado, muy valiente, era indisciplinado, bastante iletrado, muy valiente, y el mapuche, evidentemente con una rica cultura, no había llegado a los estados civilizatorios avanzados. En el fondo, la guerra de Arauco, mira, fue una epopeya épica de guerra, valentía, coraje, que forma a la nación chilena, pero no a instancias del cultivo de las ciencias, de las artes. Por lo tanto, desde aquel origen, nuestro talón de Aquiles es la educación, es la cultura que llega hasta el día de hoy. Exactamente. Pero tenemos otras cosas y tenemos que seguir avanzando. Así es, querido doctor File. ¿Qué ocurre durante la época de la independencia con nuestra identidad? Pensemos entonces, pasamos un periodo colonial donde se va a ir formando todo lo que es la nación chilena en base de esta mezcla. Y bueno, la independencia va a significar, a nivel de esta lectura de la identidad nacional, una crisis. Porque en un principio, claro, los que pelearon en todas estas guerras anteriores eran chilenos contra chilenos al fin y al cabo. Unos con una vertiente, otros con otra vertiente. Por lo tanto, en un primer momento de la independencia de Chile, allá por el 1810, que hablamos de la primera junta de gobierno, evidentemente, que va a comenzar el proceso emancipador, no va a haber una conciencia muy clara, sobre todo de aquel siglo XIX, de lo que significa ser chileno como una unidad nacional. Y esto es relevante porque no hay un concepto de patria fuerte. Van a comenzar a aparecer evidentemente un centralismo político, centralismo llevado, herencia de los españoles, fundamental. La burocracia. La burocracia se va a ir instalando, pero se va a instalar, mira, un periodo oligárquico en nuestro país. Es decir, van a estar los que mandan y el resto, los campesinos e indígenas, van a ser muy mal mirados por regla general. Se va a imponer la idea de orden y progreso. Pero claro, orden y progreso suena muy bonito, se van a instalar todas las estructuras de la Revolución Francesa, república, Estado laico, muchas cosas bajo este concepto de orden y progreso, pero el orden y progreso no te valora a la persona, no te valora al campesino, te valora a ese orden y progreso de los europeos, claro, o de esta clase oligárquica que va a ir generando una identidad que es bastante, mira, que menosprecia al pueblo chileno. Y eso es clave. Se impuso la exclusión, la explotación semiservil de las mayorías campesinas de nuestro país, y quizá uno de estos grandes símbolos
de este primer momento es Diego Portales, que nos va a resumir un poquito el problema de la identidad a través de una carta que me permito leer porque tiene dos pasajes importantísimos esta carta de Diego Portales. ¿Sabe qué, doctor File? Antes de leer este extracto de la carta de Diego Portales, me gustaría ir a una pequeña pausa comercial porque nos queda mucho todavía para entender esta crisis de nuestra identidad nacional. Vamos y volvemos. Estamos de regreso con Dr. File en Mentiras Verdaderas y quedamos en una parte crucial de nuestra historia, la construcción de nuestra identidad durante la independencia y esta carta que nos querías comentar de Diego Portales. Y que de alguna forma esta carta, Julita, va a responder a tus preguntas que me hiciste hace un rato atrás de que, bueno, ¿por qué de alguna forma se menosprecian a los pueblos indígenas, a nuestro pueblo? ¿Por qué? Fíjate tú esta carta de Diego Portales de marzo de 1822. Es una carta prácticamente profética porque dice lo siguiente, dos aspectos fundamentales de nuestra idiosincrasia hasta el día de hoy. Mira lo que dice. Escribe entonces a José Sea Diego Portales. Los periódicos traen las noticias de la marcha de la revolución en toda América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconoce la independencia americana. El presidente de la Federación Norteamericana, Mr. James Monroe, ha dicho, se reconoce que la América es para estos. Es decir, es toda la doctrina Monroe de América para los americanos, América para los estadounidenses, de ahí de 1822, y sigue diciendo lo siguiente, cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Claro, cuidado con salir de la dominación española para caer en la dominación estadounidense. Hay que desconfiar de estos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de la libertad, sin habernos ayudado en nada. Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano, y ese sería hacer la conquista de América no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto tal vez no sucederá hoy, pero mañana sí. ¿Cuándo sucede esto? Profética. Es profética, es decir, la dominación de los Estados Unidos en nuestro país completa, pero no por las armas, o sea, bueno, indirectamente por las armas, a partir del 11 de septiembre de 1973, 151 años después de esta carta. Por lo tanto, la dominación ocurrió. Y el segundo aspecto fundamental de esta carta, que tiene que ver con este menosprecio a los que no son oligarcas en nuestro país, dice lo siguiente: la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. Sucede que el concepto de la democracia supone la virtud del sujeto político. ¿No la observó Diego Portales? Por lo tanto dice, la monarquía tampoco es el ideal americano. La república es el sistema que tenemos que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan partes todos los ciudadanos. En consecuencia, esta carta de Diego Portales va a reflejar
lo que va a comenzar a acentuarse durante todo el siglo XIX, que va a ser la inferioridad del pueblo chileno a partir de estas declaraciones. Por lo tanto, es en este minuto, es decir, en pleno siglo XIX, donde va a comenzar a aparecer sobre todo la imagen del roto chileno. El roto chileno como una especie de encarnación de la chilenidad. Pero el roto chileno de aquel tiempo era un tipo urbano y pobre. Evidentemente valiente, pero sobre todo muy inculto. Se va a instaurar este acto de la rotería como un acto de desvergüenza, falta de educación, falta de cortesía, poca generosidad, que prácticamente se va a hacer sinónimo del pueblo chileno, a diferencia de estos oligarcas. Ojo con esas cosas. Que trata de marcar de alguna manera Diego Portales en esta carta. O sea, que primero hay que dominar este pueblo, educarlo, y después podrán venir otro tipo de gobierno. Efectivamente. Pero se va a ir instalando esto entre las clases más acomodadas, entre esta doble identidad de la oligarquía y del pueblo. Efectivamente. Pero al mismo tiempo se va a imponer, se va a ir imponiendo, porque todas estas identidades se van poniendo con la costumbre, es decir, con la repetición, cuando te repiten todo el rato el roto chileno. El lenguaje construye realidad. Tú lo estás diciendo. Y en consecuencia se va a establecer esta especie de, por un lado, clasismo, por otro lado, menosprecio, minusvaloración del roto chileno. En consecuencia, durante el siglo XIX, las clases gobernantes de nuestro país, en términos generales, van a querer mirar en lo extranjero todo lo bueno y van a comenzar a adoptar todo lo que es pro-europeo, particularmente pro-francés. Entonces se traen las casas, las mansiones intactas de allá, las traen para acá. Aquí hay unas mansiones fantásticamente francesas de aquel tiempo, pero que te va a reflejar división cultural, división de identidad. Por un lado, lo más pulcro que puede uno encontrar, lo más fino, el lujo mayor, y por otro lado, el roto chileno, este hombre desvergonzado, mal educado, de las clases pobres y también urbanas. Mira, fíjate tú que se va para superar todo esto, una de las políticas que se van a adaptar va a ser la política de la inmigración de extranjeros, que va a tomar cuerpo después en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo mejoramos la raza? Esa es la pregunta que se hicieron. Bueno, traigamos europeos. Y van a venir los europeos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, un pequeño detalle, Julita, importante, dentro de todo este escenario. Hay valores culturales generales, pero sobre todo las identidades son proyectos políticos, sobre todo. Son los proyectos políticos, en términos generales, los que te van a ir construyendo la identidad nacional, aquí y en otros países también. Por lo tanto, la política es muy importante en el proceso identitario. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? ¿Y qué tan complejo es construir esta identidad a partir de todos los migrantes en desmedros de los pueblos originarios? Es que ahí viene otro aspecto, porque nosotros... Mira, durante el siglo XIX, donde estamos, 1800, se da esta dicotomía, se da este menosprecio también, pero también porque no se tenía muy claro qué era el ser chileno. O no se quería ver. También había una clase gobernante o una clase alta que, tal como tú decías, lo único que miraba como su norte era Francia. Efectivamente. Pero van a ocurrir dos eventos
que van a ser quizá para muchos, dentro de lo que se llama la política real, el inicio de el sentirse chileno propiamente tal. Y lo primero va a ser la batalla de Yungay, que ocurrió el 20 de enero de 1939, 350 kilómetros al norte de Lima. Pues bien, ahí se enfrentó el ejército confederado y el ejército restaurador unido, que era un ejército propiamente tal, mayoritariamente chileno con algunos apoyos peruanos. El ejército confederado era Bolivia y Perú unidos y querían no formar dos países, sino que querían formar un solo gran país. Pues bien, la batalla de Yungay va a significar, bueno, el triunfo de esta idea de los países Bolivia y Perú separados, Chile por otro lado, pero al mismo tiempo para la formación de la identidad chilena va a ser muy importante esta batalla, porque de alguna forma va a aparecer el himno de Yungay, que se toca hasta el día de hoy, y va a aparecer por primera vez, después de prácticamente un siglo, o sea, no de un siglo, pero de mucho tiempo, esta idea de una identidad de chilenos. ¿Una especie de patriotismo? Una especie de patriotismo, de unidad. Ahora, esa batalla de Yungay es de 1839. Pero el otro hito importante en la conformación de identidad, evidentemente, va a ser la Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Pacífico, mira, no vamos a entrar en los detalles porque habían intereses británicos acá, por supuesto que sí. En Perú estaban los intereses estadounidenses, nosotros peleamos, sea lo que sea, ya hemos hecho episodios de la Guerra del Pacífico. Igualmente, con todo lo que fue el combate naval de Iquique, los grandes héroes de esa campaña y de esa guerra, va a marcar el segundo gran elemento de cómo que ya, un momento, estamos siendo algo, estamos siendo, mira, al margen de que fueron tomados los campesinos, los mandaron a la guerra, los mandaron a matar, murieron muchos, pero estas guerras, dentro de la conformación de lo que es una identidad nacional, son lo fundamental. La realidad, querida Julita, dentro de estos grandes proyectos políticos, es que la identidad se va a formar sobre todo con la sangre derramada por tus compañeros, por tus conciudadanos, por tus compatriotas. Cuando hay pérdida de sangre, la nacionalidad se aglutina. Por lo tanto, dos guerras fundamentales que van a ir marcando, ojo, este siglo XIX oligárquico, de menosprecio, clasista, autoritario. Así es como nos hemos ido formando, que no te reconoce ningún valor en los campesinos, pero bueno, así es la historia al margen de las cosas. ¿Por qué? Porque la historia va a comenzar a cambiar en esta tercera etapa que le hemos llamado, que es la etapa que comienza después de la Revolución de 1891 y que es en el fondo la crisis de la oligarquía. La crisis de la oligarquía. Recordemos que la guerra civil de 1891 va a estar liderada por un lado Balmaceda, Estados Unidos, gobiernos mucho más autoritarios, versus el Congreso, gobiernos más republicanos. Y va a ganar los congresales, los congresistas de aquel tiempo, y va a ir generando el derrumbe del poder oligárquico que va a marcar todo el siglo XX hasta Salvador Allende. Entonces, durante este periodo va a aparecer todo el problema de la cuestión social. Recordemos que la revolución comunista ya durante el siglo XIX había irrumpido en Europa. El problema social de Europa también se va a instalar acá. Va a comenzar a haber una valoración del mestizaje por primera vez durante el siglo XX. Y no solamente la valoración del mestizaje dentro de nuestro país, sino que también a partir de las inmigraciones
de europeos dentro de la Primera y Segunda Guerra Mundial en el pillo. El pillo es la evolución del roto chileno. Y el pillo es una persona que te acata la orden, pero no la cumple. La pillería no es un delito ni es un crimen, pero es como pasarte gato por liebre. Entonces, claro. Como lo que se conoce ahora como la chispeza del chileno. Es como la chispeza del chileno que deriva del roto chileno, el pillo, es decir, muchas veces te dicen, sí, no te preocupes, yo te lo hago todo, no te acatan, no te hacen caso. Todo esto va sumando, todo esto va construyendo finalmente la identidad de quiénes somos hoy, en el 2018, o sea, cómo somos hoy en día los chilenos. Efectivamente. Por eso cuando uno ve toda esta crisis de la oligarquía, durante el siglo XX, o sea, este siglo, también se va a instaurar parte de esta identidad, todo lo que va a ser las visiones a corto plazo, el cortoplacismo, que es gravísimo. Hoy día lo podemos decir que es tremendamente negativo. ¿De dónde viene el cortoplacismo? Mira, viene desde la misma guerra de Arauco, pero se estaba a establecer con mucha claridad en los gobiernos de mucho tiempo. Miradas a corto plazo. ¿Por qué? Porque en la guerra de Arauco se vivía poco, entonces había que hacer todas las cosas rápidamente. El cortoplacismo se va a ir instalando en nuestro país hasta el día de hoy, que uno lo ve en gobiernos que planifican a 4 años con suerte, y que es gravísimo, porque hoy día uno tiene que planificar no a 4 años, tiene que planificar a 1000 años. O sea, tiene que existir una planificación de Estado, no de gobiernos. Efectivamente. Pero toda esta visión de lo corto, de saquemos el mayor rédito en el menor tiempo posible, en este tiempo. Tiempo también donde se va a incrementar y va a crecer mucho esta mentalidad exportadora de Chile. Siglo XX, pero no de manufactura. Es decir, no invertamos nada, no hagamos investigación, simplemente tiremos las materias primas para afuera nomás. Son mentalidades que se van instalando por estos grandes programas políticos. Cae, por cierto, evidentemente, claro, las clases medias comienzan a surgir, entonces aprovechemos, tratemos de ganar lo más posible, vendamos para tener algo rápido, pero no con mirada a largo plazo. Por lo tanto, todo lo que está padeciendo Chile, esta mentalidad o esta ideología que tenemos que ser países exportadores de materias primas y no hacemos clúster, por ejemplo, de industrias, viene de ahí. O sea, viene de esta mentalidad instalada durante el siglo XX. E instalar esa mentalidad en nuestro país, ¿a quién le conviene? Sobre todo, mira, son proyectos políticos. ¿Pero a quién le convenía instalarlo en Chile, ser un exportador de materias primas? Sobre todo a las clases más acomodadas, sobre todo a esta oligarquía que va a seguir, ojo, porque claro, durante el siglo XX hay una irrupción de las clases medias, del movimiento obrero, pero por otro lado va a estar ahí latente lo que va a ir marcando el advenimiento del 11 de septiembre de 1973, que es la polarización política. Por eso, uno tiene que decir que así se ha ido formando todo nuestro país. Toda esta polarización va a tener un punto de inflexión en el último periodo de toda la formación de la identidad chilena, que es efectivamente durante el régimen militar o dictadura. ¿Cómo cambia esta idiosincrasia que después de la crisis de la oligarquía se había logrado más o menos construir? ¿Cómo cambia esta identidad chilena a partir del golpe militar? Mira, Julita, durante todos estos siglos, hasta este periodo, uno puede ver que falta la construcción de una identidad original y auténtica, ¿ya? Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 va a significar
en palabras muy sencillas, la transformación de Chile en un protectorado económico de los Estados Unidos, como te decía hace un rato atrás. Y esto va a significar al mismo tiempo una especie de refundación, y todos estos, de alguna forma, movimientos más de derecha, oligárquicos, se van a tomar el poder en 1973, y muy importante a nivel de la identidad, porque todo lo que fue la implementación de las políticas de shock de los Chicago Boys es un proyecto en sí político que va a marcar nuestra idiosincrasia hasta el día de hoy, pero al mismo tiempo va a significar quizá los momentos más graves de desarraigo de nuestra identidad nacional en muchos aspectos, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno ve esto, comienza a observar ciertos detalles fundamentales y que uno los tiene que dejar claro. Primero, a nivel del proyecto político que comenzó hace 45 años, lo que se va a ir instaurando es una ficción de soberanía. Efectivamente, porque los gobiernos desde aquel entonces hasta el día de hoy, lo que han hecho es instaurar el gobierno de las grandes empresas mundiales de sociedad anónima o transnacionales. Por lo tanto, los gobiernos de derechas e izquierdas trabajan sobre todo para la maximización de los beneficios de las empresas. ¿Y de las ganancias de esas empresas? Por supuesto que sí. Ahora, mira, ¿es así o no es así? Es debatible para muchos, pero está claro para mí. Cuando uno ve, por ejemplo, la reforma que está proponiendo el actual gobierno, la reforma tributaria, bueno, mira, puede generar muchos empleos, pero beneficia porque le quita los impuestos a las grandes empresas. Gobiernos que trabajan para las grandes transnacionales y que van a significar en este momento una pérdida del trabajo por la nación propiamente tal. Primer elemento fundamental que observar. Segundo elemento del problema que tenemos hoy día, porque cuando tú votas, tú estás votando por un líder político que te beneficia a ti, ¿no? ¿Verdad? O sea, que beneficia a la nación y uno tiene que acatar. Sin embargo, estos líderes, están trabajando para otros intereses, los intereses del nuevo orden mundial. ¿Y cuáles son esos intereses? La maximización de todos los beneficios de las transnacionales e instaurar una plataforma burocrática mundial para que operen estas transnacionales. Recordemos que el nuevo orden mundial comenzó en 1968. Claro. Ahí fue cuando el Club Bilderberg determinó comenzar a instalarlo con claridad. Bueno, a los 3 años después, en Chile, clarito como lo instauraron, porque todo esto fue un movimiento, como lo decíamos hace unas semanas, el golpe de Estado fue maquinado desde los Estados Unidos, eso ya lo sabemos. Entonces, se va instaurando una plataforma para la conformación de grandes bloques económicos, donde, y aquí está el peligro para nuestra identidad, donde las fronteras desaparecen, donde somos invadidos por miles de cosas que no son nuestras y que las vamos adoptando, Halloween como lo veíamos al principio y tantas otras cosas. Por eso, otro factor importante de este problema de la identidad nacional es todo lo que hacen los grandes medios de comunicación, que buscan de alguna forma instalarte conceptos, ideas, y la gran visión de las transnacionales, es decir, importamos de todo un poco, entonces
aparecen estas tribus urbanas, nos vamos desconcertando de qué es lo que somos debido a todo lo que lo que estamos ahora. Grandes desafíos en todo caso. Y claro, frente a este desconcierto, por ejemplo, fíjate tú cómo son los medios, frente a este desconcierto de no saber muy bien qué es lo que somos, te inyectan la selección nacional de fútbol, pero como una idolatría. Entonces todos, la nacionalidad nuevamente, ¿cuándo aparece la nacionalidad? En el partido de fútbol de la selección, en el 18 de septiembre, en la Teletón. Pero es una cosa tan rara todo lo que ocurre. Y después se nos olvida la nacionalidad y seguimos trabajando para las transnacionales. Y claro, se exalta por un lado todo lo que es la selección nacional de fútbol, pero por otro lado estamos viviendo una pandemia de obesidad. Entonces tampoco hay mucho deporte en nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Esta cosa que está ocurriendo. El problema de la identidad. ¿Ibas a decir algo, Julita? No, que para mi juicio, a mi humilde opinión, claro, la selección de Chile es parte de nuestra identidad. Hoy día creo que muy pocos se quedan ajenos frente a un partido de nuestra selección, sobre todo cuando nos ha dado estos 2 triunfos que han sido históricos. Efectivamente. Por eso, pero bueno, es como que esperamos a la selección para ser chilenos, por decirlo así. Y nos olvidamos de ser chilenos cuando termina la selección. Bueno, son procesos que estamos viviendo de esta gran problemática, porque, bueno, así es. Hay algunos otros elementos. Los modos de vestir, el menaje de la casa, la tecnología que tenemos. Parte de este nuevo orden mundial en Chile es que, claro, el mundo desarrollado nos llenó de computadores, tecnologías. Entonces estamos con globalización. La globalización, que es fundamental. Se mete la globalización. Comenzamos, mira, hoy día a muchos niños les gusta más el Real Madrid que un equipo chileno, porque eso es porque estamos constantemente bombardeados por información de otros países que, claro, como tú dices, pretenden de alguna manera borrar la frontera. O sea, estamos siendo constantemente y a cada instante bombardeados por este nuevo orden mundial. Así es. Piensa tú también en la música que se escucha. La música que se escucha acá es mayoritariamente anglosajona, por sobre todo. Igual se escucha música... o si no, reggaetón. O reggaetón. Pero mucha música extranjera. Lo que vemos en los cines es sobre todo un cine de Hollywood. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué nos estamos creando? Ahora bien, dentro de todo este escenario, claro, se va a ir sacralizando todo lo que es el materialismo. Debido a toda esta, el nuevo orden mundial es un orden materialista también. Y que si tomamos las palabras que hablábamos hace algunos momentos atrás de qué era lo que realmente defendían nuestros pueblos originarios con tanto ahínco, con tanta valentía, ese paraíso que era ese hombre que ponía todo su centro en el ser y no en las cosas. O sea, hoy día estaríamos viviendo la contradicción completa de nuestros pueblos originarios. La respuesta está en casa, siempre lo digo, pero bueno, ¿dónde están puestas las cosas? ¿El énfasis en las cosas o en el ser? Julita, ¿tu opinión? Hoy día, lamentablemente, en las cosas. Nos validamos a través de las cosas. Entonces, claro, si uno toma esta reflexión y análisis, bueno, la identidad chilena que sería desde sus orígenes preocuparnos del ser, ahora está puesto en las cosas. Y todos estamos en un consumismo que se ha transformado en la verdadera religión que hoy día se tiene. Estamos hablando de un panteísmo materialista donde Dios es el dinero, donde Dios está expresado no en los aspectos de tu ser, de tus virtudes, como tiene que ser, sino que teológicamente y doctrinalmente en el pan y en el vino, es decir, en agentes materiales, más que en la divinidad que es propia de las virtudes, del amor. ¿Qué es lo que tenemos de la divinidad? Por lo tanto, desorientación también a nivel religioso. ¿Qué es la religión? ¿Qué creencia se tiene acá en el país? Una creencia
en el Dios dinero o en el Dios de los curas pedófilos que hoy día están renunciando y lo están echando por todas partes? Entonces, esto es profundo. Esta crisis moral o falta de valores, que también se puede mirar de esta manera, de alguna manera ha hecho que vaya mermando estos valores que tanto nos jactábamos los chilenos, esta valentía, esta alegría, esto que también salen reflejados en algunas encuestas que en un comienzo leíamos. Sí, nosotros tenemos un gran capital cultural, como que se basa en el hecho de sentirnos pertenecientes a esta tierra y a este continente. Pero no se sabe qué es lo que significa realmente ser chileno. Esto es lo que impera hoy día en nuestra mentalidad nacional. Entonces tomamos de todo un poco, inventamos los Pokémones, inventamos los emos. Estamos en búsqueda de algo, pero al mismo tiempo un tremendo desarraigo, Julio. Y no todo esto que se puede mirar como desarraigo pueden finalmente conformar quiénes somos los chilenos hoy. Un poco de todo. Mira, desde mi punto de vista, cuando tú formas parte de todo, o sea, si te quedas solamente con lo superficial, vas a tener una identidad superficial. Para tener una identidad original y auténtica, uno tiene que conocer esto que hemos hecho nosotros, reconocer nuestros orígenes, reconocer la mezcla con, bueno, lo que somos nosotros, una mezcla étnica tremendamente importante y valiosa. Pero se van a ir irrumpiendo, evidentemente, ojo, porque tú de repente dices, bueno, en todo esto es lo que somos, bueno, comer empanada es ser chileno. Bailarse una cueca, ser chileno, los rasgos identitarios son más profundos. Y es más, en toda esta irrupción del nuevo orden mundial en nuestro país, se imponen los deseos. Todo es deseo. Quiero esto, quiero comprar esto, quiero esto. Y el deseo te va a ir generando también mira, te va a ir generando frustración. Al no obtenerlo. Al no obtenerlo. Y cuando lo obtienes, ¿qué es lo que haces? Listo, le compramos el juguetito al niñito, a la niñita, listo, lo tienen, lo botan. Acumulación de basura. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial, como quiere maximizar los beneficios de las empresas tienen que vender. ¿Y te generan necesidades que tú no tienes en la realidad? Efectivamente. Ahora, entonces, según tus palabras, la educación sería como primordial, doctor Fail, en este proceso de la búsqueda de la identidad chilena. Es primordial. O sea, sería primordial y fundamental. Es fundamental, pero al mismo tiempo, ¿qué tenemos como reforma educativa de este nuevo orden mundial instaurada acá en Chile? La reforma educativa, lo que está... Mira, primero es una copia de la reforma española. Reforma española educativa que ya fracasó allá y que la implementamos acá. Se ha significado mira, los estudiantes perdieron el respeto a la autoridad. Lo estamos viendo en el liceo de aplicaciones. ¿Ya? Los niveles generales de la educación en España, al igual que acá, han ido hacia abajo. El general. Los grandes estudiantes, los más brillantes, se están yendo de España, así como de Chile, a estudiar en otras instituciones donde sean más clásicas en su formación. Por lo tanto, claro, ¿qué es lo que te instala la reforma educativa en Chile? Una reforma tendiente a formar personas que cumplan con las competencias que necesitan las empresas transnacionales que gobiernan el país. No te buscan la sabiduría. No, un momento, hay que sacar a la filosofía. Claro, hay que eliminarla de las mallas curriculares. Pero te aumentan las horas de economía. En consecuencia, todo eso te está destruyendo cualquier posibilidad de generar una identidad auténtica. Está destruyendo la posibilidad de generar una identidad auténtica. Ya estamos tarde. ¿Podemos construir hoy una verdadera identidad? Es lo que va a contestar Dr. Fail a la vuelta a esta breve pausa comercial.
Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas con Dr. File y hemos visto a través de la historia cómo se ha ido forjando o destruyendo a esta altura esta identidad nacional, Dr. File, y cómo el orden mundial durante el último tiempo nos ha impuesto nuevas ideas en nuestras cabezas que nos hacen perdernos un poco y no entender muy bien cuál es la verdadera identidad de nuestro país. ¿Hay otros factores de desarraigo que nos hayan afectado durante el último tiempo? Por supuesto. El nuevo orden mundial instalado en Chile también, lo que se llama la politiquería. Es decir, solo miradas a corto plazo, que te dividen al país por dentro, pero que en ambos casos trabajan para los mismos y que solamente se unen si hay algún conflicto con Perú, con Bolivia, ahí todos se ponen en buena porque la guerra es la importante para estos sectores imperialistas que controlan el nuevo orden mundial. Pero un nivel de política bajísimo en nuestro país. No hay visiones a largo plazo. Vuelvo a insistir, uno tiene que mirar un proyecto político a 1000 años, 2000 años, 3000 años, como lo están haciendo el nuevo orden mundial. Pero aquí, en estos países, politiquería de bajísimo nivel. Y también otro factor de desarraigo, emanado también de esta exaltación de la chilenidad malentendida, es, bueno, la elevación a rasgos prácticamente identitarios del Kuma y del flaite, que es la evolución del roto chileno. El roto chileno del siglo XIX pasó a ser el pillo durante el siglo XX y particularmente durante el siglo XXI, el Kuma y el flaite. El Kuma es un ampón marginal, delictual, criminal. Y el flaite también es un delincuente marginal de los estratos más bajos. Y aparecen como que imágenes del chileno, del típico chileno. Entonces ahora uno ve, por ejemplo, muchas personas de clases medias y otras clases vistiéndose como los flaites, con los pantalones hasta abajo, que lo hacen. Es así la cosa. Factores, entonces claro, te aparece el Kuma y el flaite como una evolución del pillo y del roto, apareciendo como que si fuese lo propio del ser chileno. Grandes problemas de la identidad nacional que estamos viviendo hoy día en este momento. ¿Cómo podemos sintetizar el problema de la identidad llegado este momento? ¿Hay esperanza? Siempre hay esperanza, pero sobre todo lo que tenemos que hacer para partir a construir una identidad original y auténtica, lo primero es que hay que reconocer el aporte cultural de los mapuches y de nuestros pueblos originarios. Ese es el punto de partida si realmente queremos ser chilenos para el futuro y no desaparecer. Y para ello tenemos, mira, una declaración de un filósofo que se llama Siley Mora, que él lo que va a destacar es el valor de la lengua mapuche. El valor de la lengua mapuche está al nivel del griego y no tiene nada que envidiarle al griego. Escuchemos esta declaración. Vamos, señor director. Lo grande de Chile está oculto y se llama la lengua indígena, se llama Chesungun o Sungun, ¿no? La lengua con su mundo de significado profundo, al punto que yo he dicho ya en varias oportunidades que la verdad profunda, el sentido que buscan los jóvenes, no es necesario ir a buscarlo a Roma, a Jerusalén, al Tíbet o a la India, porque está contenido oculto en las palabras, en los sungun. Fundamental. Lo que acaba de decir, hay una riqueza en el lenguaje del mapudungún. En este aspecto tenemos otra declaración de otro gran filósofo que es Gastón Sublet, para que la gente en casa se dé cuenta de la magnitud del significado que hay detrás de las palabras mapuches o del mapudungún.
para que comencemos a valorarlo dentro de esta nueva etapa, al menos, bueno, dentro de esta etapa, si queremos tener una esperanza, tenemos que volver a estos orígenes. Escuchemos lo que dice precisamente Gastón Sublet de una palabra particular que refleja la riqueza cultural de la lengua mapuche. Hombre, tú le preguntas a un mapuche cómo se dice hombre, y él te va a decir Wenchu. Y hasta ahí va a llegar nomás. Pero si tú analizas cómo está constituida esta palabra, está constituida de otras dos palabras. Aquí es Wenchu, y Wen es el apócope de Wenu, que significa cielo. Y Chu es derivado del verbo chung, que en este caso significa contraer. Conclusión, el hombre es un cielo contraído en un cuerpo. ¿Y qué dice el mito de cómo Dios creó al hombre? Dice que era un espíritu preexistente en el cielo y que Dios lo tomó y lo cubrió de un cuerpo y lo lanzó sobre la tierra. Wow. Fantástica visión. Se pasó. Cuando te das cuenta, ojo, este es solamente un ejemplo de la riqueza del lenguaje mapuche. Bueno, eso nos remonta a lo que tenemos que ir haciendo poco a poco y que hay esfuerzo. O sea, hoy día el problema del reconocimiento de nuestros pueblos originarios de alguna forma ha avanzado más que los últimos 4 y 5 siglos acá, a partir de estos esfuerzos. Pero son incipientes, son semillas que están plantando estos grandes filósofos, Sublet, Siley Mora, para rescatar eso que nos hace chilenos. Por lo tanto, cuando uno tiene esta visión, Julita, uno puede decir que tenemos un gigantesco problema de identidad nacional. Algunos se quedan solamente con el fútbol, con la chicha, con la empanada, con la cueca, con subir el palo encebado y con otros aspectos de lo que es la nacionalidad superficial. Pero hay aspectos más profundos que uno los tiene que tener claro y es lo que me compete a mí señalarlos con muchísima claridad. Primero, la nación chilena está basada en un mestizaje fundamentalmente que comenzó con los españoles, los mapuches y los pueblos originarios. Y ese mestizaje es el que hay que descubrir, el que hay que resaltar y el que nos hace único. Efectivamente. Y ojo, porque, mira, hoy día la cultura de nuestros pueblos originarios es trascendental para poder tener esperanzas para el futuro. Nuestros pueblos originarios de América, hablo también de los incas, hablo también de los mayas y muchos otros, tienen una vinculación directa con la naturaleza. Algo fundamental porque la mentalidad occidental que llegó con los españoles y que trajo muchos progresos, otros retrasos, cosas buenas, cosas malas, está destruyendo a la tierra y a la vida sobre la tierra producto de su mentalidad. Pues bien, es tiempo de comenzar a reconocer la idiosincrasia, la identidad de nuestros pueblos originarios para comenzar a equilibrar y a sincronizarnos con los ritmos de la tierra, porque todos estos grandes pueblos originarios tienen esa característica común. Todos están muy vinculados a los ritmos de la naturaleza, que es fundamental. En sintonía con la Pachamama. Efectivamente. Ahora, ¿qué deriva de eso? Se deriva visión a largo plazo, no visión a corto plazo. La naturaleza opera por regla general
en ritmos milenarios muchas veces. Bueno, adaptémonos tomando estos ingredientes de nuestros pueblos originarios, comencemos a formar una visión a largo plazo que, ojo, la visión a largo plazo es fundamental para un país como Chile y para todo el resto de Sudamérica y el Caribe también. Si no conformamos una visión, un proyecto global que nos una a largo plazo, corremos el riesgo de desaparecer dentro del nuevo orden mundial, Julia, porque el nuevo orden mundial no respeta. El nuevo orden mundial lo que quiere es que todos pensemos igual, así de simple, que todos seamos iguales. No respeta las identidades culturales. Por lo tanto, eso es un inicio, es decir, la base de esta mezcla, de este mestizaje, que obviamente tenemos que incorporarlos a los nuevos mestizajes que ocurrieron durante el siglo XX y también a los nuevos mestizajes que vienen ahora y que están ahora en nuestro país. Tenemos que ir conformando, ojo, una realidad que convive entre la diversidad y, ojo, la individualidad. Pero entre este debate entre la diversidad y la individualidad, tenemos que preguntarnos qué nos une. Y eso es lo relevante para la identidad nacional. Que nos une la mezcla fundamental. Hay que reconocer a los pueblos originarios, pero por supuesto, padre de la patria, Lautaro también, Pelantaru, padre de la patria, San Martín hay que ponerlo por ahí también, los hermanos Carrera, el mismo Bernardo Higgins, pero no hay que olvidar a ellos. A partir de esto, uno puede distinguir, al menos para ir terminando, ciertos rasgos fundamentales de nosotros. Primero, somos valientes, porque tenemos esa sangre, y somos valientes los chilenos, porque heredamos la sangre de nuestros pueblos originarios y particularmente mapuches. La tenemos adentro, la valentía. Somos solidarios. Solidarios somos, por cierto, porque hemos sido muy pobres. Generalmente, muchas veces cuando se llega a la opulencia, la persona se vuelve no solidaria, pero solidarios también. Julita, somos muy inteligentes. Los chilenos nos hemos caracterizado por adoptar. Por ejemplo, fuimos los primeros en erradicar la esclavitud. Exacto. Tuvimos el primer tren. Tercero, somos ordenados. Nuestro gran problema es la falta de una buena calidad de educación y la falta de cultura. Ahí está donde tenemos que seguir construyendo, pero para eso está, bueno, las nuevas visiones, la academia que hacemos nosotros, el cultivar la sabiduría. Pero nuestro talón de Aquiles, somos muy incultos y tenemos una pésima educación, cosa que tenemos que ir mejorando. Por eso, al final, para mí, la gran esperanza de todo, queridos amigos, es crear a partir de toda esta herencia una nueva cultura original y auténtica, y que el corazón de esa cultura sea Chile y que abarque toda América del Sur. Dr. File, un gran tema es el que hemos abordado esta noche, sin duda, para poder seguir reflexionando en familia durante este fin de semana. Y como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.